Soy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional. Bienvenido a Economies and Juris, a la Casa del Derecho. ¿Qué tal? Usted tiene fama de ser un buen instructor. ¿Qué se necesita para instruir bien una causa? Primero se necesita ser buen instructor, que yo no lo afirmo. Ojalá, me encantaría que esa fuera la impresión. Yo lo que pasa es que he tenido muchos años, mucho oficio. Entonces hay que tener quizás tendencia a la indagación, es decir, ser inquieto y gustarte evolucionar e ir aprendiendo de los que más saben, juntarte con un equipo, normalmente la Audiencia Nacional lo tiene, que son los equipos centrales, la UDICO y la UCO de la élite, y también de los cuerpos policiales autonómicos, los Mossos, la Archancha, etcétera. Y en tercer lugar, no abandonarse al ya sé lo que dice el artículo 197 y leerlo todos los días, porque muchas veces, como vayas de memoria, te falla el derecho. El derecho es muy complicado. Luego hay que leer mucha jurisprudencia, intentar acoplar la jurisprudencia, que es una ciencia, con la realidad que va evolucionando, el crimen va evolucionando y tienes que, por ser curioso, ir aprendiendo los nuevos fenómenos y encajándolos en la norma. No estaba previsto, acaba de apuntar, cuestiones que podrían colaborar a que un juez sea un buen instructor. Le voy a hacer la pregunta, su reflejo especular. ¿Y qué se necesitaría para ser un mal instructor? Lo digo porque en el seno del organismo al que usted pertenece, la Audiencia Nacional... Lo he dicho, ir de memoria, no actualizarte, no... Una buena coordinación con las fuerzas policiales, Sí, entiendo. pero eso es positivo, eso es lo que sería para ser buen instructor. Para ser malo es abandonarse, no actualizarse, no tener curiosidad y juntarte con malos profesionales. Eso sería el éxito seguro del mal instructor. No queremos someterle a que usted juzgue a un compañero, pero se decía precisamente, y lo preguntaba con una cierta malicia, por qué no decirlo, de Baltasar Garzón, que pese a estar muy mediatizado, ¿no? Y lucir como una estrella de la judicatura, se dice en el seno de los jueces que no era precisamente un buen instructor, ¿no? Por eso le preguntaba... Yo le conozco, no voy a hablar mal de nadie, pero él sí que cogió lo más pionero de ciertos grupos policiales en dos campos. Es decir, el intentar subir en el narcotráfico a los que realmente se están lucrando matando a los consumidores. Eso, con las redadas importantes que él dirigió en Galicia, pues fue él uno de los primeros que lo puso en valor. Y la segunda cosa que puso enormemente en valor en el mundo fragmentado del terrorismo, en aquel momento el de la ETA, que es distinto del actual, del yihadista, él no solo iba por el autor material de la muerte, sino también a por el colaborador que le daba las armas y le pasaba por la frontera, y sobre todo, que fue los dos temas más difíciles de entender por la sociedad española de aquel momento. Yo era alumno y le veía trabajar y me veía en su espejo. Por los enaltecedores, es decir, esos que tiran la piedra y esconden la mano, pero justifican el terror, pero yo no he sido y me muevo por detrás, pero te involucro, te inoculo ideología, eres tú el que haces el mal, pero yo soy el que te la he hecho. Y un tema fundamental y crucial en el mundo de la delincuencia criminal, especialmente tecnológica, la financiación. Él ha aportado cosas muy positivas a esto. Luego, que sea una persona más ideologizada, más cuestionable, por su paso a la política. Parece que se valora la instrucción precisamente sobre cuestiones de tráfico de drogas y de terrorismo, pero en cambio luego, claro, le jugó una mala pasada su manifiesta tensión política, que fue lo que hizo que luego acabara inhabilitado. Por eso no tenemos que entrar en esas trampas de la polarización. Todo profesional, y él lo era, pues ha tenido cosas muy buenas, pues yo he querido poner en valor. Bueno. Entiendo que ha hecho un sano ejercicio de corporativismo en este caso. Hablando de lo político, le hacemos con otra pregunta que estamos obligados a hacerle. Por desgracia, digo por desgracia porque siempre aspiramos y pretendemos y nos gustaría que los jueces fueran noticia por su habilidad técnica para dictar sentencias. En su caso, por desgracia digo, en los últimos meses ha estado en la palestra por unas declaraciones que hizo acerca de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ¿no? No quiero entrar en el tenor de esa frase porque están totalmente descontextualizadas, pero intuimos que usted se refería a cómo desde la esfera política se está incluso juzgando el criterio técnico de los jueces sin ningún tipo de conocimiento, lo que luego origina y lleva a que se apruebe ley como la del solo sí es sí. Sí, no, yo apelaba, fíjese si no eran declaraciones, que fue en una conferencia, era en una conferencia a 10
personas, el que por lo tanto luego ha hecho la difusibilidad, ha sido un medio periodístico, pues porque me he presentado a un cargo judicial y ha querido hacerme una campaña periodística en mi contra, pues bueno, le saldrá todo muy bien y Dios se lo pague, no tengo ningún problema por someterme, porque también cuando actúo como profesor o como conferenciante, pues obviamente no soy juez, ni actúo como juez, pero oye, si digo cosas que son cuestionables, pues me parece muy bien que se me critiquen. Pero efectivamente, el contexto, si lo puedo explicar, era en un entorno profesional, intentando explicar a gente experta en compliance cuál era la evolución del compliance económico hacia el compliance social. Y ahí es donde entra, pues eso, la irrupción de ciertos políticos intervencionistas que han querido traspasarle a la empresa unas obligaciones que no tienen nada que ver ya con como usted gana dinero, usted paga las consecuencias negativas de su manera de ganar dinero, ¿no? Y entonces, en ese contexto, pues intenté apelar, y sigo apelando, y nadie me moverá de ahí, a la profesionalidad. Es decir, todos, cuando nos movemos en un campo en el que no es el nuestro, pues estaríamos mejor, primero asesorándonos y, en segundo lugar, seguramente haciendo bastante caso a lo que dicen los profesionales. ¿Por qué? Porque los profesionales lo que te traen es, en pocas palabras, el resumen de mucha experiencia, y muchas veces intentar descubrir por ti mismo cosas que ya han sido muy testadas, que ya las conocen otras personas, y no hacer caso al criterio de los profesionales, pues lleva a... Me podría explayar, pero solo con decir que soltar a 1.500 violadores no le ha debido hacer gracia a 1.500 víctimas ni a los 1.500 jueces que les cuesta tanto poner sentencias condenatorias en el campo sexual porque hay una carencia enorme de prueba. Entonces, claro, mezclar la ideología como única variable para hacer transformaciones legales en el campo de imbuir en un sistema cerrado como es un código penal, pues genera esas disfunciones. Si luego estos políticos no se van a sentir nunca responsables de la suelta de 1.500 violadores, ellos sabrán... Claro, de ahí viene entendemos el problema, ¿no? Nuestro diagnóstico es que probablemente hay una posición política totalmente legítima, que es la de estar por la reinserción del reo, independientemente de que se minore la condena, porque no es un fin en sí mismo, ¿no? También depende de dos concepciones filosóficas del derecho penal. Sí, pero y eso, conozco a la doctora Faraldo y a la teoría del punilismo punitivo. Exacto. Que siguieron los de Podemos al pie de la letra. El problema es que no asume la consecuencia de la ley y endosa la responsabilidad de su propia ley al Poder Judicial y a los jueces. Y aquí es cuando tenemos el problema, porque si estuvieran dispuestos a asumir que su ley conllevaba que se carcelaran a víctimas, porque la consecución... ellos no lo negaron nunca, ¿eh? Siempre dijeron, vamos a bajar el tramo alto de las penas de los delitos sexuales y vamos a igualar abuso a agresión con la rebaja penológica en el grado máximo que eso suponía, y ese era su programa, porque ellos seguían las tesis de la doctora Faraldo y el populismo punitivo en la filosofía, para mí equivocadísima con la experiencia, de que los depredadores sexuales, si les rebajas la pena, violan menos. Eso no está probado científicamente. Eso luego choca con las manifestaciones de Victoria Rosell, y compañeras. Si están asesorados, pero con un sesgo ideológico que no coincide con lo que decimos ciertos científicos y ciertos profesionales. Pero a posteriori, como usted bien sabe, endosaron la aplicabilidad de esa ley, que se circunscribe a la aplicación de principios generales de derecho. La culpa a los jueces, pero eso es una mentira. Claro. Los jueces sufrimos enormemente de ver cómo el producto de nuestro trabajo se veía en la calle al día siguiente. Venga, si la pena que yo le puse eran 8 años, usted no tiene que cumplir ahora 3 ni 4. Y por lo tanto, y ya no me preocupan los jueces, me preocupan las víctimas. Esa persona cuyo violador había tenido una pena de 12 y que de repente ve que con 8 ya basta. Porque... les habían dicho vamos a luchar contra los agresores sexuales y la consecuencia práctica de su lucha fue verlos en la calle. Y eso hace que un juez tenga que aplicar, en este caso, un principio general del derecho, bueno, que es el ambreso, que es la retroactividad del 2.2 del Código Penal, corríjame si me equivoco, que viene del 9.3 de la Constitución Española, que es el de retroactividad. En lo favorable. En lo favorable y en lo desfavorable, en el caso del 2.2 del Código Penal. Y esto genera una convulsión, porque parece que no eran capaces de prever la aplicabilidad de un principio general del derecho, porque no eran capaces de asumir la consecuencia lógica de la ley que estaban aprobando. Sí, lo bueno del compliance es que tú no tienes que inventar.
el compliance ya te lo ha dicho. Es decir, tenían informes técnicos que igual no los quisieron hacer caso, que se lo habían dijo advertido. El Consejo de Estado, por eso, y lo dijeron muchos medios de comunicación, entre ellos nosotros, que fuimos uno de los primeros en decirlo, además de un punto de vista técnico, no hacía falta ser un genio, tampoco ni un eminente jurista para darse cuenta de lo que iba a suceder. Pero el conflicto, como le decía Eloy, se origina o se agrava cuando le endosan a los jueces la negligencia del legislador. Y aquí creo que es donde, enlazándolo con la pregunta que le hacía, sucede lo que usted decía con Irene Montero, ¿no? Que el nivel de ignorancia del político, su falta de cualificación técnica, al final no solamente invade a la judicatura, sino que se le endosa a la judicatura, ¿no? Sí, pero es la teoría de la proyección que dominan, porque ellos son más comunicadores, más ideólogos que técnicos, pero los técnicos, ante el yo digo lo que tú haces, para que te tengas que poner a la defensiva, yo no lo compro y por lo tanto no lo asumo. Es decir, toda esta historia también muy, muy bolivariana del lawfare, como lo han hecho ayer y lo hacen ellos, pues ahora nosotros te lo proyectamos a ti para que tú te tengas que decir, no, si yo no me muevo por razones ideológicas, yo me muevo sencillamente por interpretación de la ley. No, usted se mueve por interpretación. Entonces, claro, cuando te acusan de una cosa que no haces, te pones a la defensiva y todos somos muy malos poniéndonos a la defensiva. Pero lo que hay que hacer es no comprar cosas que no existen. Pues usted me podrá acusar de lo que quiera, pero como no es verdad, es que ni le entra al trapo. Eloy, hablábamos del concepto de policy fair, usted mismo lo acaba de poner encima de la mesa. Al menos yo no recuerdo, y casi nadie en nuestro supuesto periplo democrático recuerda un momento donde el juez estuviera tan señalado o en tela de juicio por ejercer la libertad dentro de su profesión, que es la judicatura. ¿Crees que estamos en el peor momento en cuanto a la independencia del Poder Judicial o al intento de invasión, lo consigan o no, del poder político en la esfera del Poder Judicial? Creo que la consecuencia de haber suprimido ciertos poderes, que no se ve cuando se suprimen, sino más adelante, ha llevado a que las cosas se han polarizado enormemente y de los pocos mecanismos de separación de poderes y de control a ciertos poderes que han quedado son la justicia, la prensa libre y poco más, y por lo tanto pues está habiendo un pulso en el que uno de los dos no está jugando ni está conteniendo, pero el otro tiene tantas ganas de que contienda que lo está demonizando y lo está intentando tachar, lo está intentando señalar, lo está intentando polarizar y lo está señalando como enemigo. Pero solamente desde la política víscera, nunca desde la política interpretación o inteligencia. No se sustenta porque todos los que van todos los días a los juzgados en los tribunales y ven cómo se trabaja y lo que se aplica en los juzgados en los tribunales no compran eso. Es decir, ¿quién opina mal de los jueces? Los que no tienen la experiencia de haber pasado por juzgados y tribunales y por haber conocido a algún concreto juez o el trabajo que se realiza por parte de los jueces. En el momento en que algunas de estas personas altamente ideologizadas tienen un problema enorme, se divorcian, sufren un accidente, les despiden y tienen que acudir a la jurisdicción, ven que lo que les vendían era mera manipulación. Por eso yo apelo a que este fenómeno tiene que acabar en cuanto el ciudadano se dé cuenta de que está siendo polarizado y manipulado. Sencillamente que contrasten la profesionalidad de todas esas personas, porque fíjese que se está en estos momentos en la prensa demonizando a 10 personas, a 10 jueces. ¿Por qué? Porque llevan 10 casos concretos que le interesan a ciertos políticos y les afectan a ciertos políticos en concreto. Pero en España hay 5.000 jueces. ¿Por qué no hablan mal de los otros 4.990? Pues porque no han tenido la mala suerte que han tenido estos jueces que están señalados de que les haya caído al tuntún y sin elegirlo ellos un caso que no les viene bien a sus ansias de mantenerse en el poder. Bueno, la tesis del actual Ejecutivo, no sabemos si tesis o artefacto dialéctico del lawfare es algo así como los jueces pertenecen a un espectro ideológico, digámoslo, de derecha, son fachas, ¿vale? Cosa que no está contrastada ni pero tampoco corresponde con la realidad de la profesión. A Dios, la presidenta Perelló le dijo al ministro, oiga, mire, este es el estrato sociológico de la carrera. Yo vengo de un barrio humilde de Bilbao. Mi padre era funcionario, mi madre era sus labores. Ese es el perfil del juez. El juez que viene de familia de juristas, ya veo que era un 10%. Y los que vienen de estratos altos, no sé si eran un 4%. Es mentira. Yo saqué una beca, yo saqué 2, perdón. Y yo estaba trabajando y yo me pagué con mi dinero
mi oposición y mi alquiler. Yo me vine a estudiar a Madrid en vez de seguir en Bilbao, pues porque mi madre consideró que separarme de mis amistades era la mejor manera de obligarme a estudiar, porque una oposición exige un esfuerzo. Entonces están un poco clicheizando a sus ideologizados, no a la sociedad libre, sino a los manipulados. Les están diciendo cliché. Juez igual a niño pija, hijo de papá, que papá le paga 4 años la casa. Solo falta que se pongan ya a hablar como todos con Cayetano, ¿no? Es decir, mire usted, no son los jueces que yo conozco ni los que usted tiene. Y estuvo muy valiente la presidenta Perelló haciendo que el dato mate al relato. Es decir, usted cuenta una milonga, pero la estadística y la sociología está para desmentírsela, como siempre. Bueno, hablamos también de independencia del Poder Judicial y de cómo intenta precisamente inocular actualmente el Poder Ejecutivo la idea de que los jueces no son independientes o son fachas o siempre están orientados, ¿no?, a atacar a sus intereses políticos cuando de verdad hay indicios de que se produce un delito, pero no entiende que la ciudadanía también tiene indicios sólidos para pensar que la justicia puede estar politizada, no tanto en la justicia de base, en la primera o la segunda instancia, sino en el Tribunal Constitucional, pongamos. Cuando precisamente sus objetos políticos acaban siendo objeto de un recurso de amparo y, curiosamente, acaban respondiendo al interés del Poder Ejecutivo de turno. Piensa en el caso de los ERES. Ahí se han pronunciado 30 jueces distintos. Qué ignorantes los 30 que no vieron lo que después se vio en el Tribunal Constitucional. Claro, también hay que explicarle al ciudadano, porque esto es una cuestión de pedagogía, que el micrófono lo tienen otros, pero me alegro mucho que me deje usted en que no estoy actuando aquí, insistiré para que no me pongan tantos expedientes disciplinarios que me aburren y me molestan, que yo no estoy hablando como juez, estoy hablando ahora como ciudadano y no estoy poniendo ninguna sentencia, ningún auto, ni ninguna ponencia en donde no me expreso como estoy expresando en este foro, pero piense usted, el Tribunal Constitucional forma por jueces. ¿Tiene la misión de interpretar la ley para resolver conflictos ciudadanos? Tampoco. Por lo tanto, esas separaciones entre un tribunal más politizable, elegido por políticos, como usted dice, esas altas instancias en las que el dedo del político es el que decide quién forma parte o no de ese tribunal y no su currículum, no el mérito ni la capacidad, como es lo que dice la Constitución, pues hay un enorme salto entre ciertas personas que conforman los miembros del Tribunal Constitucional. Luego hay otros magistrados del Tribunal Constitucional absolutamente muy profesionales y muy competentes, y las bases, los tribunales normales, que no nos ha nombrado ningún político, que no estamos por ser de una ideología o de la contraria, sino que estamos ahí porque hemos estudiado mucho, porque hemos leído mucho, porque hemos aplicado mucho. Nos equivocamos también mucho, pero para eso está el recurso, y por lo tanto intentamos hacer nuestro trabajo, que es ver la ley y resolverle, pues, al ciudadano su divorcio, su despido, su accidente, etcétera, etcétera.